Hay una sensación que aparece en la vida de muchas personas y que, cuando la experimentas, cuesta muchísimo explicar con claridad, porque no es algo extremo. No es una urgencia ni una situación crítica, pero está ahí, de forma constante, acompañando tu día a día sin hacer demasiado ruido. No es el tipo de problema que te obliga a actuar de inmediato, ni algo que te quite el sueño de forma evidente, pero sí es lo suficientemente persistente como para influir en cómo te sientes, en cómo tomas decisiones y en cómo percibes tu propia vida. No estás en números rojos, no estás en una situación límite, trabajas, cobras y puedes hacer frente a tus gastos, y sin embargo, hay algo que no termina de encajar del todo. Es una sensación difícil de definir, como si el dinero nunca fuera suficiente, como si siempre faltara un poco más para poder relajarte de verdad, como si estuvieras constantemente un paso por detrás de donde deberías estar, aunque no tengas una razón clara para pensar eso. Y lo más desconcertante de todo es que esta sensación no desaparece cuando tu situación mejora, porque puedes empezar a ganar más dinero, puedes tener más margen, puedes notar durante un tiempo que todo está más controlado. Pero poco a poco esa tranquilidad se va diluyendo, hasta que vuelve la misma idea de fondo. No ocurre de golpe. No hay un momento claro en el que todo cambia, sino que es algo progresivo, casi imperceptible, hasta que un día te das cuenta de que estás exactamente en el mismo punto mental que antes, aunque, objetivamente, estés mejor. Y aquí es donde empieza lo interesante, porque lo normal sería pensar que el problema es la cantidad de dinero, que simplemente no has llegado todavía a ese punto en el que todo se estabiliza, pero lo que casi nadie se plantea es que el problema puede no estar en cuánto tienes, sino en cómo tu mente interpreta lo que tienes a medida que pasa el tiempo. Cuando alguien siente que no tiene suficiente dinero, la explicación más inmediata es pensar que necesita ganar más, y tiene sentido, porque si tienes más dinero deberías sentirte mejor, más seguro, más tranquilo, con más margen para tomar decisiones sin tanta presión. Y durante un tiempo esto parece funcionar, porque cuando mejoras una situación complicada, el cambio se nota, se siente como un avance real, como si hubieras salido de un punto incómodo y hubieras entrado en uno mejor. Pero ese efecto tiene algo que casi nadie espera, y es que no dura. Es real, sí, pero es temporal. Funciona como una especie de impulso inicial que mejora tu estado durante un tiempo, pero que poco a poco pierde intensidad hasta desaparecer. Y cuando desaparece, la sensación vuelve, muchas veces, con la misma fuerza que antes, y eso es lo que hace que muchas personas entren en un bucle sin darse cuenta, porque asumen que la solución sigue siendo la misma: ganar más, cuando en realidad el problema no se está resolviendo. Para entender por qué pasa esto, hay que entender algo fundamental sobre cómo funciona tu mente, y es que no mide el dinero como una cifra absoluta, sino como una comparación constante. Tu cerebro siempre necesita un punto de referencia para decidir si algo es suficiente o no, porque no tiene una forma objetiva de medirlo sin comparar. Cuando estás en un nivel determinado de ingresos, ese nivel se convierte en tu base, en tu normalidad, en el punto desde el que evalúas todo lo demás. Todo lo que esté por encima parece positivo. Todo lo que esté por debajo genera incomodidad. Pero cuando mejoras tu situación, ese nuevo nivel no se mantiene como algo extra durante mucho tiempo, sino que poco a poco pasa a convertirse en el nuevo estándar. Y esto ocurre de forma silenciosa, sin que te des cuenta. No hay un momento en el que digas, ahora esto ya es normal, simplemente ocurre. Y cuando ocurre, lo que antes te parecía suficiente, deja de serlo. No porque haya cambiado la cantidad, sino porque ha cambiado la referencia. Aquí entra uno de los mecanismos más importantes de todo este proceso, y probablemente uno de los más infravalorados, que es la adaptación. Las personas tienen una capacidad enorme para acostumbrarse a las cosas, especialmente a las cosas buenas. Lo que al principio genera impacto, con el tiempo se vuelve normal, y cuando algo se vuelve normal, deja de influir en cómo te sientes. Esto no solo pasa con el dinero, pasa con todo. Pasa con tu estilo de vida, con tu entorno, con lo que tienes, con lo que consigues. Lo que antes te hacía sentir bien deja de hacerlo, no porque haya empeorado, sino porque te has acostumbrado a ello. Y cuando eso ocurre, deja de darte la sensación de avance que tenías al principio. Con el dinero pasa exactamente lo mismo. Puedes mejorar tu situación, puedes tener más margen, puedes sentir durante un tiempo que todo está más bajo control, pero tu mente se adapta a ese nuevo nivel hasta que deja de percibirlo como algo positivo. Y cuando deja de percibirlo como algo positivo, deja de darte tranquilidad. Lo más complicado de todo esto es que desde dentro no se percibe como un error. Tú no sientes que estés interpretando mal la situación, sientes que realmente necesitas más. No ves que el punto de referencia ha cambiado. No ves que lo que antes considerabas suficiente ahora ha subido. Y eso hace que confíes en esa sensación. Y cuando confías en esa sensación, actúas en consecuencia, sigues empujando,
Sigues buscando más, sigues pensando que el siguiente nivel será el definitivo. Pero ese siguiente nivel nunca lo es, porque cuando llegas, tu mente ya ha cambiado la referencia otra vez. A todo esto se le suma otro factor que lo hace todavía más intenso, y es la comparación. No solo evalúas tu situación en función de tu propia evolución, sino también en función de lo que ves en los demás. Y esa comparación casi siempre está sesgada, porque no te comparas con quienes están en una situación similar o peor, sino con quienes están mejor. Ves otros estilos de vida, otros niveles, otras situaciones que parecen más cómodas, más estables, más avanzadas, y eso hace que tu nivel actual parezca insuficiente, incluso cuando ha mejorado. Y eso distorsiona completamente la percepción, porque aunque tú avances, la referencia externa también se mueve, y muchas veces más rápido. El resultado de todo esto es una sensación constante de falta que no se corresponde del todo con la realidad, pero que se siente completamente real. Y esa es la parte más importante de entender, porque aunque la sensación no sea objetiva, sí es real en cómo la experimentas. Y cuando vives durante mucho tiempo con esa sensación, empiezan a aparecer consecuencias que van más allá del dinero. Te cuesta disfrutar lo que tienes, porque siempre estás pensando en lo que falta. Te cuesta sentir progreso, porque cada mejora se vuelve normal demasiado rápido. Y te cuesta parar, porque siempre hay un siguiente paso que parece necesario. Empiezas a vivir en una especie de estado constante de casi. Casi tienes suficiente, casi puedes relajarte, casi estás tranquilo. Pero ese casi nunca se convierte en un punto final, y eso genera una tensión de fondo que no desaparece del todo. Y aquí es donde todo encaja, porque el problema no es el dinero en sí. El problema es que tu mente no tiene un punto estable en el que detenerse. Siempre redefine lo que significa suficiente, siempre eleva el mínimo y siempre ajusta el estándar. Por eso, la sensación no desaparece, porque no depende solo de cuánto tienes, sino de cómo tu mente interpreta lo que tienes en cada momento. Y mientras ese mecanismo siga funcionando sin que seas consciente de él, la sensación de que necesitas más va a seguir apareciendo. Entender esto no significa que tengas que conformarte o dejar de avanzar, sino que empiezas a ver que esa sensación de no es suficiente no siempre refleja la realidad, sino una interpretación que cambia constantemente. Y cuando empiezas a verlo, cambia la forma en la que entiendes tu relación con el dinero. Dejas de verlo como algo que siempre falta y empiezas a entender que muchas veces lo que falta no es dinero, sino una referencia estable que tu mente no está manteniendo. Y esta es la idea final con la que quiero que te quedes, porque es la clave de todo el video. Nunca sientes que tienes suficiente dinero, no porque realmente te falte, sino porque tu mente se adapta, normaliza y redefine continuamente lo que significa tener suficiente. Y mientras ese proceso siga ocurriendo sin que seas consciente de él, vas a seguir persiguiendo una sensación que siempre se mueve contigo, independientemente de cuánto consigas. Y ahora, quiero saber algo. ¿Te has sentido así alguna vez, como si necesitaras más, incluso cuando tu situación no era mala? Te leo en comentarios.